Muy buenas a todos los queridos amigos, compañeros, profesionales, psicólogos, hasta donde llegue esta transmisión, ¿verdad? Estamos transmitiendo pues a través de Facebook y estamos transmitiendo a través de YouTube. Este programa que el día de hoy es un webinar y nuestro único ánimo es de dar a conocer el tema bueno que en realidad pues es muy importante, es un tema realmente importante que habla acerca de la violencia sexual, ¿verdad? Bueno, tenemos en este precioso día a nuestras queridas compañeras psicólogas, quienes va a dar un saludo, cada una va a expresar un saludo individualmente. Tenemos a Sara Vera. Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros. Tenemos a Angie Fiallos. Buenas tardes a todos, espero tengan un lindo día. Y tenemos a Carolina Rivera. Buenas tardes a todos, espero que este en vivo les guste y que puedan aprender más sobre el tema, sobre todos los temas que vamos a tratar. Listo. Este es un webinar acerca de lo que es la violencia sexual. En realidad es un mal que aqueja a gran parte de la humanidad, ¿verdad? Y queremos también enfatizar que este es un proyecto de la materia de educación sexual y género de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, y el tercer semestre pues de lo que es la carrera de psicología, ¿sí? Entonces, dicho esto, empezamos pues con nuestro tema, ¿sí? ¿Qué es la violencia sexual? El tema de la violencia sexual. Dice, la violencia sexual es un término que engloba diversas formas de agresión sexual perpetradas contra una persona, obviamente sin el consentimiento de la persona, ¿cierto? ¿No? O sea, no es de carácter voluntario, ¿verdad? La persona en ningún momento ha dado lo que es en sí su consentimiento para pues, que sea abordado sexualmente. Y encontramos, bueno, en sí en esto es un tema, yo creo que las compañeras podrían estar de acuerdo conmigo, es un tema que aqueja a toda la humanidad. La violencia sexual la vemos a diario en los noticieros. Usted enciende un medio de comunicación o a través de las redes o a través de un diario. Vemos que es un tema que aqueja realmente a gran parte de la humanidad. La explotación sexual, las violaciones, algún tipo de abuso, ¿cierto? Ya es alguien por ahí que de repente pues te da un piropo de alguna manera, pero más que un piropo es una agresión. Más que un piropo es una agresión. Y bueno, sale el tema de que la violencia sexual también está en el hogar. Vemos que la violencia sexual inclusive es practicada penosamente, tengo que decirlo, contra los hijos. Y es un tema en realidad muy amplio, que tiene muchos factores, que tiene factores psicológicos. El término trastorno queda corto frente a la realidad de muchas personas que hoy en día están violentando sexualmente, y no solamente a personas adultas. Mire, quiero decir algo, quiero enfatizar algo para todas aquellas personas que nos están observando el día de hoy. La violencia sexual no solamente es que se practica en contra de las mujeres. Ahora mismo hay una película que está rompiendo taquilla a nivel mundial, Song of Freedom, o Sonidos de Libertad, ¿verdad? Que habla acerca del tráfico humano, pero de carácter sexual de niños. Entonces, la violencia sexual en sí, esto es un tema que está siendo, pues, protagonismo de tanto de niños como de mujeres, como de personas con discapacidad. Hay tantas personas en sí, no solamente, sino ancianos que están siendo violentados, y no solamente mujeres, hombres también, que están siendo violentados sexualmente. Entonces, para esto, pues, tenemos este grupo de compañeras que cada una de ellas va a hablar acerca de este tema, y en sí vamos a todas a compartir
vamos a compartir nuestras opiniones acerca de este tema y a brindar una exposición a todos aquellos que nos están observando, que de repente han padecido o están padeciendo algún tipo de violencia sexual, sea en su casa, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la calle, sea el lugar donde ustedes se encuentren, en su entorno, en su barrio. Quizás ahora mismo hay personas que nos están escuchando y están pues viendo de que están padeciendo algún tipo de violencia sexual, ¿sí? Entonces, para esto, pues, vamos a dejar a una de nuestras compañeras que va a explicar algo más a fondo acerca de este tema. Carolina. Buenas tardes, con todos los que nos están escuchando. Es un gusto poderle explicar y que el tema vaya más a profundidad sobre este tema que a algunas personas le pasan y callan. Más que todo callan y viven con ese problema psicológico sobre lo de la violencia sexual. Bueno, nosotros podemos decir que la violencia sexual es toda aquella conducta de violencia que se comete sobre nuestra sexualidad en una persona en contra de su voluntad. Una agresión del individuo que altera su integridad física y psicológica. En este sentido, podemos hablar que vamos a encontrar que existen diversas definiciones con respecto a esto. No obstante, esto depende del punto de vista en el que se mire. Por ejemplo, también la violación lo podemos definir como un crimen cometido, porque a veces no sucede solamente en lo que es en mujeres, también sucede lo que es en hombres, en niños, en personas mayores, en ancianos, que abusan entre ellos mismos. O sea, no hay edad exactamente para esto, porque hay personas que son súper mayores. Se conoce más que abusan entre lo que es niños adolescentes, ¿no? Pero también hay personas súper mayores que han sufrido una violación desde que son niños y han tenido eso guardado hasta quién sabe cuándo, hasta cuando ellos no pueden vivir con eso guardado de su acoso que han sufrido, o no tienen la confianza para decirle quién fue su víctima o su agresor, o las consecuencias físicas y emocionales que les ha causado eso. Para eso tenemos diversos tipos de violencia sexual, como está el acoso, que suele ser llevado a cabo de una forma verbal a través de lo que es mensajes, llamadas, chantajes. Es decir, el empleo de violencia psicológica que se le da a esa persona, la persona agresora que presiona e intimida a la víctima ¿con qué objetivo? De que la otra persona mantenga relaciones sexuales con ella, sin esa persona querer, a veces ni siquiera lo conocen o tenga poco conocer o es un amigo o algo, pero esa persona le intimida ya sea por mensajes, llamadas y lo mantienen callado porque no saben de qué manera esa persona o qué sentimientos tienen hacia ellos. Por ejemplo, también se puede hablar en el ámbito laboral que una persona o coaccione o otra tener relaciones, si no, por ejemplo, o pierde su empleo. Se ve muchas veces que a través de que tú puedas obtener un mayor puesto de trabajo o te puedas subir de puesto, te ofrecen de que tú tengas relaciones con esa persona, ya sea el jefe o la persona que esté mandando en esa empresa. También tenemos lo que es el abuso sexual, que es la violencia en que nos encontramos en el abuso sexual. Esto termina de hacer referencia a cualquier acción que obliga a una persona, sea hombre o mujer, a llevar a cabo conductas sexuales que no quiere realizar o mantener. Es decir, la persona agresora, que ya sea hombre o mujer, que no asume la libertad de acceder al cuerpo de otra persona sin el consentimiento de esta, que no tiene autorización para la actividad sexual por una de sus partes. Tenemos también lo que es la agresión sexual, que esta consiste en acceder al cuerpo de la víctima sin consentimiento y empleado en el uso de la violencia directa como forma de llegar a la actividad sexual. La forma más grave de agresión sexual es a través de la penetración, en la que hay dolor físico. En esas partes nosotros se dice que se puede condenar al agresor, puede variar en función del tipo de la violencia sexual que ha empleado.
Una de las principales diferencias de estos tres tipos es el empleo de la violencia física, que como sabemos la violencia física no es la única forma de violación que existe y como su propio nombre indica, en los diferentes tipos nos encontramos bajo un caso de violencia sexual. Quizás en de un debate que a partir de estos últimos días debe centrarse, o sea, el empleo de la violencia física, el determinante de una mayor o menor condena, sino el acto que hace esa persona que tiene la libertad sexual sin que se lo condene. Hay personas que están así libres porque no los han denunciado, porque no les han dicho, no es necesario, como se dijo anteriormente, que porque la tocó algo, sino por medio de que la acosaba por mensajes, la acosaba de forma supuestamente le daba regalos o algo, pero ya era una acusación porque esa persona no tenía ningún sentimiento hacia esa persona o no la conocía bien. Ya desde ahí comienza también lo que es la violencia sexual, porque ya la está acosando con todo lo que se refiere a lo que le da regalos, le manda mensajes, le insiste en llamadas, sin que esa persona quiera o tenga algún sentimiento hacia ella. Ok, gran razón. Y aquí también cabe el punto de la explotación sexual. Explotación sexual. Vuelvo y menciono el punto de la película Song of Freedom, que precisamente habla acerca de eso, de personas que son explotadas sexualmente. Entonces, de repente cabe el punto de que hay niñas que son raptadas y que son llevadas con el fin de ser explotadas o prostituidas. No solamente niñas, niños también, mujeres adultas y hombres. Por ejemplo, podemos mencionar varios casos de la violencia sexual. Mire, en las cárceles. Hay niñas que desde pequeñas que su familia obligan a prostituirse y ellas tienen violencia sexual sin el consentimiento de ellas. Y eso es una realidad. Esto es una realidad. Mire, en el caso, por ejemplo, en el caso de que niñas son obligadas a prostituirse, ya, pero ¿qué en el caso de que no son obligadas a prostituirse? Por ejemplo, aquí en nuestro país hay casos de padres que a sus hijas las obligan a casarse desde muy pequeñitas, muy niñas, o sea, 14, 15 años, y prácticamente las obligan a hacerse de hombres mucho mayores. Y esto más se ve en las partes así, en las partes rurales. Yo conozco personas que pasaron por ese tipo de situaciones y que algún día me comentaron y me contaron, dicen que prácticamente su papá las vendió. Conocí otra persona de que habiendo muerto su papá y su mamá y ella no teniendo a nadie, solo se quedó con sus hermanos. Y como sus hermanos no quisieron hacerse cargo de ella, ¿qué hicieron? Cogieron a su hermana y prácticamente se la dieron a un hombre, la obligaron, se casó con un hombre muchísimo mayor que ella, como con 30 años de diferencia. Imagínense, ella tenía apenas como 14 años y el hombre con el que se casó tenía más de 40 años. Más de 40 años. Entonces, eso también es violencia sexual. Y estamos hablando de estos casos de que tal vez alguien diga, no, pero aquí en la ciudad no está pasando eso. Quizás a nuestras narices no esté pasando, pero quiero decirle que en realidad es un tema de que es muy, muy conocido. Hay mujeres que están siendo ahora mismo abusadas y obligadas a prostituirse también. Hay mujeres que, como hace rato dijo nuestra compañera, en sus trabajos, o sea, o te quedas o te vas. Entonces, ¿qué pasa? Las obligan. Hay chicas que inclusive por sus maestros, y hay datos de noticias. Nosotros hasta algunos días publicamos un video también acerca de noticias que de ahora mismo, de este año, de chicos y de chicas que estaban siendo obligadas a tener relaciones sexuales o algún tipo de contacto sexual porque se estaba quedando de año. Entonces, imagínense, este es un tema en realidad, como le dije, muy extenso, muy extenso. Y cuando hablábamos del punto de la explotación sexual, por ejemplo, en las prisiones, en las cárceles pasa esto. Y si hay alguien que nos está escuchando de algún lugar de la ciudad que tiene algún familiar preso, puede decir que esto es verdadero. En las cárceles te empeñan
o te venden. O sea, tú no puedes pagar, porque ahí te cobran de ley un dinero cuando estés allá. Y, por ejemplo, lo que estoy mencionando ahora es un caso tremendo y es un caso grave. Y eso pasa en las cárceles. O sea, si tú no tienes cómo pagar, ¿qué pasa? Te cogen y te venden a otro y te prostituyen, te abusan. Y sabemos que en las cárceles solo están hombres o solo están mujeres, ¿verdad? Entonces imagínense. Yo quisiera que nuestra amiga Sara, Sara Vera nos diga cuál es su opinión frente a este tema de estos tipos de violencia sexual que nosotros estamos viendo a diario, como es la violación, como es el acoso sexual, como es el abuso sexual y la explotación sexual. O sea, yo quiero que ella nos dé su opinión. Sara, por favor. Bueno, compañero, yo le voy a hablar acerca de la violación sexual. Miren, es un acto horrendo que viola los derechos y la integridad de las personas. O sea, estamos hablando de mujeres, niños, hombres, adultos mayores. O sea, es esencial denunciar estos casos y combatir todo tipo de violencia, así como brindar apoyos a las víctimas, porque estas víctimas sufren de problemas psicológicos. Usted sabe, porque esto es para toda la vida, cuando son abusados sexualmente sin su consentimiento. No debemos tolerar ni normalizar este comportamiento, sino trabajar para crear una sociedad segura y justa para todos. Yo creo que todo esto viene de la educación, o sea, tratar todos estos tipos de abuso sexual, así como los acosos. No solamente puede ser que haya una penetración, sino que basta que solamente un hombre coja y toque a una parte que no debe tocar a una mujer, ya es un acoso. Entonces todo eso trae problemas a un futuro. Tiene toda la razón. Y verá, hace algún tiempo salió una noticia en la Metrovía de Quito, donde un hombre se estaba masturbando frente a una chica. Él se masturbó frente a una chica a vista y paciencia de todas las personas que iban en una Metrovía y nadie hizo absolutamente nada. Dice que el chico se masturbó y eyaculó en el hombro de la chica que iba sentada. Imagínese usted. O sea, son casos terribles. Mire. Ya vamos a hablar acerca de este, porque esto es un problema psicológico también. Esto es un problema psicológico. Estamos hablando de algunos temas de repente que hemos escuchado, algunas noticias que hemos visto, ¿cierto? Yo quisiera saber, Angie, ¿qué tiene que opinar Angie frente a este fenómeno que en realidad azota no solamente a cierto grupo, sino que a gran parte de la humanidad? Bueno, yo opino que es algo que lamentablemente ya es a diario, eso de violaciones. Como dicen, no solamente a niños, sino también hasta adultos que son violentados, a veces también porque, digamos que, como usted dice, los padres a veces hasta los regalan o tienen deudas y a quienes prostituyen a los niños. Y obviamente ellos son obligados porque no es con su consentimiento. Y esto ya, o sea, se ha ido de las manos y a veces las autoridades no ponen mano firme porque ya el daño está hecho. Incluso hasta daño psicológicamente, y eso es más fuerte que un físico porque esa persona hasta llega a suicidarse. Es un caso muy fuerte de verdad que este tema, porque, o sea, ya a veces la gente lo toma a la ligera y no lo pone así de que debería haber grupos, asociaciones donde deben hablarse el tema, donde debería haber grupos donde se hable, donde apoyen, porque hay gente que no tiene para un psicólogo, no tiene para irse a hacer ver y por eso es que llegan a la parte de suicidarse. O sea, debería haber gratuito para todo tipo de personas, ese apoyo para todas las personas que sufren sobre abusos sexuales, acoso, incluso cibernético, que dicen, mira, yo tengo algo tuyo, si tú no me haces tal cosa, no me mandas una foto, le enseño a todos tus familiares. Y obviamente la persona, como siente presión, manda y hace cosas sin su consentimiento. ¿Pero por qué? Porque está bajo amenaza. Y eso sucede. Eso se llama violación a la intimidad. Un ratito, compañero. Eso se llama violación a la intimidad y eso es penalmente
castigado, ¿no? Yo voy a hablar sobre, o sea, no, a mí no me pasó, pero a una persona cercana de un familiar mío, le pasó que incluso no solamente de un desconocido, sino de su propia pareja, o sea, quien fue su pareja. Ella obviamente confía en su novio y le pasó, o sea, eso no se debe hacer, pero lamentablemente la chica confía en su pareja y le mandó fotos de sus partes íntimas. ¿Quién iba a imaginar que iba a ser después un monstruo? Y lo publicó hasta redes sociales. Le mandó a todos los compañeros de esa persona. Y digamos que el tema no quedó ahí, porque los denunciaron y ¿qué hicieron las autoridades? Nada, o sea, como que fue en vano denunciar y la chica que tenía que hacer, quedarse callada, ella misma sentir el dolor con su familia y todo, y ahí no quedó todo, porque hace poco, eso ya pasó hace 2 años atrás, hace poco otra vez esa persona, no sé con qué intención, porque incluso ya hace 2 años que nada que ver ellos dos, o sea, no son pareja ni nada, otra vez empezó a mandar las fotos de esa chica a sus amistades. ¿Con qué fin lo hará? ¿Y para qué? Porque ella no puede denunciarlo porque en ese tiempo no hicieron nada, peor ahora que pasaron 2 años. Entonces lo que le toca hacer es quedarse callada, ella misma guardarse su dolor y todo, porque no hacen nada las autoridades ni nada. Y es una gran realidad. Mire, y para pasar al siguiente punto, quiero contar algo. Verá, en una ocasión yo estuve en un pueblo de la sierra, visitando unas personas. Yo trabajo bastante en lo que en la parte social. Y resulta de que había una chica que estaba atravesando un serio, o sea, ella estaba pasando por unos episodios como que medios raros. La familia decía que algún espíritu la había poseído. Eso decía la familia, un espíritu la había poseído y bueno, y a mí me pareció raro lo que a ella le estaba sucediendo. Bueno, yo conversé con la chica, era una chica más o menos de unos 14 años. Y resulta que conversando con la niña, ella estaba siendo abusada por el papá. Ella estaba siendo abusada por el papá ya por mucho tiempo, desde que era mucho más pequeña. Entonces, cuando nosotros descubrimos ese caso, obviamente lo denunciamos y yo enfrenté de alguna manera al papá de la chica. Resulta de que la mamá, mire, las palabras que la mamá dijo, que para que otro hombre esté con la hija, es mejor que el papá esté. Hace rato la compañera mencionó un asunto con el tema de la educación y créame, este tema de la orientación sexual, o sea, de orientar a las personas y de informar a las personas acerca de su sexualidad, acerca de sus derechos en cuanto a la sexualidad, este es un tema muy importante que debe de enseñarse en las escuelas, en los colegios, como dijo la compañera hace rato, en los barrios, comunidades, grupos de apoyo. Incluso los padres no lo hacen por tener, o sea, sienten como vergüenza hablar eso con sus hijos, cuando eso debería ser algo normal, porque para que ya estén mentalmente, ya sepan sobre el tema, sepan que no deben dejarse tocar de nadie, sepan que su cuerpo es suyo y de nadie más, no dejan ni verse, ni tocar, ni nada, o sea, eso ya debería desde la niñez, como usted dice, que los padres ya les implementen ese conocimiento a cada uno de sus hijos para que no pasen por una tragedia y cuenten todo lo que les sucede y haya esa confianza. Por supuesto, y más que todos los padres deben ser claros en cuanto a este tema, de informar a sus hijos, decir, ¿sabes qué? Tu cuerpo no se toca. Yo tengo una hija pequeñita de 4 años y nosotros ya le enseñamos, nadie puede tocar su parte íntima, nadie puede abrazarla así de una manera maliciosa, o sea, darte un beso, o sea, no, a no ser que tú saludes a alguien. Si ella no quiere darle un beso a alguien, yo no lo obligo, no, tranquila, porque a veces los niños son así, a veces cuando uno los obliga, dale un beso a tal, dale un beso a tal, a veces uno también de alguna manera a los niños como que le siembra temor, pero estos son casos de que al niño debe enseñársele sus partecitas, como nosotros decimos, pene, vagina, no se debe tocar, nadie te debe tocar, no te debe violentar, hablando sexualmente, o sea, claramente al niño, y si tienes un hijo joven, es necesario hablar, porque a veces los jovencitos, bueno, nosotros entendemos que de repente por un caso hormonal, los jóvenes se dejan llevar y de repente, bueno, caen en el asunto de que cayeron con una chica, mantuvieron relaciones ocultamente, ¿verdad? Entonces,
de alguna manera suele haber consecuencias, luego los embarazos no deseados y todo, bueno, pero eso ya si en caso hay un gusto y ha habido acceso libre, entonces ya no es violación, ¿no? Pero como un tema informativo es importante que los padres deben pues, conversar esto con sus hijos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿hay algo más? Hay muchos padres Diga. que todavía, por ejemplo, sus hijos tienen una edad, o sea, son pequeños todavía, y todavía no les gusta que le hablen sobre eso, no quieren que les den información, que les expliquen. Hay padres que son muy reservados en eso. Incluso, por ejemplo, he visto casos que en las escuelas hay profesores que ya les enseñan y hay padres representantes que se ponen molestos y les dicen profesores que todavía, bueno, también depende de su religión o algo, no quieren que le hablen a los niños sobre la sexualidad, no quieren que ya les digan ya, por ejemplo, los niños ya tienen 5 o 4 años y están, por ejemplo, que les manden dibujos sobre eso, y ahí es cuando vienen los problemas de que los niños no conocen sus partes, no saben que sus partes son las que no deben tocarlas, que son solo ellos que pueden tener acceso a sus partes íntimas, y hay personas que por eso es que cuando les hacen algo, tienen una violencia sexual, ellos no dicen y están callados, porque ya desde pequeño que les enseñan en la escuela sus partes íntimas, lo que no deben de tocar de ellos, que solamente son ellos que deben tocar sus partes íntimas, ellos ya saben que ellos apenas ven una persona que quiere, se está pasando con ellos, que alguna agresión de alguna manera, con ellos de pequeño, ellos ya saben que le tienen que avisar a sus representantes, ya sea papá, mamá o hermano. Pero así como le digo que hay personas que no quieren que ya es pequeño, no hables de ese tema, que él está escuchando, o cambia ese canal, o sea que no es nada malo, que son cosas educativas sobre las partes de ellos, donde le explica, y no quieren que todavía ellos comiencen a saber sobre ese tema y no les explica bien, y ahí es cuando vienen los problemas de la violencia hacia ellos, y ellos están callados y viven con eso hasta cuando son grandes, porque no es que mi papá me dijo que no viera eso, o que mi papá me dijo que todavía no quería que escuche sobre ese tema, o cuando están hablando los grandes sobre ese tema y están explicando, me mandaron al cuarto o algo así. Es verdad, tiene toda la razón, Yo compañero. creo que la educación y la conciencia son herramientas claves para cambiar estos tipos de violencia sexuales. O sea, acoso, abuso sexual, tipo de violencia, pero ya en los colegios, escuelas se están dando. Yo creo que no es como los tiempos de antes. Los tiempos de antes eran más, había estos tipos de violencia que abusaban de niños, abusaban de las niñas, pero ahora casi ya no, porque ya en los colegios, escuelas se están dando eso. O sea, como que están un poco más, ya tienen más conocimiento los niños desde pequeños, que no deben dejarse tocar de nadie. En mi caso yo veo así, no es como los tiempos de antes. Yo siento que en los tiempos de antes no tenían mucho conocimiento. O sea, nadie le enseñaba, o sea, se horrorizaba cosas de eso. Sí, porque ya en las escuelas y colegios están dando clases sobre el tema y de saben sexualidad. Ok, tienen toda la razón, pero saben que de repente nosotros nos referimos por el entorno, por nuestro entorno, porque a nuestro alrededor tal vez lo vemos de esa manera, pero hay lugares donde está pasando en el país de gente que no está denunciando por vergüenza, por amenazas, por ignorancia, porque lo normalizan. O sea, yo he estado por tantos lugares y sabe que yo he visto inclusive casos de chicas que se han hecho de sus violadores, o sea, se casaron o bueno, se fueron a vivir o mantienen ya una relación marital con la persona que les abusó, porque ya, bueno, si ya me violó, ya pues con quién más voy a estar. O sea, sí está pasando en realidad. Alguna dice que porque se enamoraron de esa persona que las violó. Sí, puede pasar, pero es que mire, el tema de la violencia sexual, en el caso de que se normalice, pienso yo que afecta a la persona psicológicamente, pero también llega al punto de que cuando esta persona tenga hijos, no hará nada cuando a su hijo le pase lo mismo. O sea, es por eso de que este es un tema de que tiene que enseñarse, o sea, se tiene que enseñar, es un delito,
Si alguien es violentado sexualmente en cualquiera de sus formas o modalidades, sea por violación, sea por simplemente por un acoso, o sea por algún tipo de violentación, ¿verdad? Que no precisamente tiene que haber una penetración, pero si alguien te tocó el trasero, te tocó tu vagina, si alguien te tocó los senos, o si alguien tocó a un niño o una niña, eso se llama violentación sexual, es una violencia sexual, es penado, debe ser denunciado, o sea, no es algo que se puede callar. Como nosotros dijimos en el video que hicimos, violencia sexual, nunca más. Y eso es algo que se debe de enseñar. Empieza por nosotros. Porque o sea, hay que denunciarlo, ¿no, compañero? Exactamente. Ya, claro que no sí. Quedarnos callados. Por supuesto, dice, mire, el ámbito donde se desarrolla la violencia. Ya lo dijo hace un rato, lo acabo de decir en tema general sobre los ámbitos. Nuestra compañera Carolina, ella habló sobre los ámbitos en donde se puede desarrollar la violación sexual, pero, o sea, dijo un poco de todo, pero eso se puede dar en escuelas, instituciones, en el propio hogar, porque a veces uno dice, ya porque tengo mi mujer, ya puedo tener relaciones con ella cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, pero no, porque incluso si ella no está de acuerdo, él no tiene que tocarla, porque es que ella no tiene ganas, no quiere hacerlo y ya, y es decisión de ella. Si él llega a tocarla, eso ya sería violación, porque es algo que no es una violación, exactamente. Es algo que ella no quiere, y no debe obligarla, no porque sean esposos, ella tiene que ceder a algo que no quiere. A ver, entonces aclaremos esto. Porque esto es algo que se ve a diario. O sea, como es mi mujer, o sea, ella tiene que responderme y satisfacer mis necesidades básicas o físicas, sexuales. Ya, entonces, mi mujer, ella tiene que cumplirme, ¿cierto? Ella tiene que cumplirme. Entonces, si la mujer no desea, por el motivo que fuere, porque puede pasar que esté menstruando, puede pasar que esté por algún proceso hormonal que totalmente nosotros como estudiantes de psicología hemos aprendido que hay procesos hormonales en cual la mujer totalmente... O incluso no debe de haber un motivo fuerte para que ella no quiera, simplemente en el momento no quiso, no le dio ganas y él tiene que entenderlo y a la final en otro momento será. Ya, pero no nada a la fuerza. Ya, pero ¿qué hay con aquellos hombres que no, me tiene que cumplir? Entonces va la mujer, eso ya es machismo, porque eso no es que lo hacen porque tienen ganas, sino es que lo hacen para ellos sentirse hombres y decir, no, pues aquí es cuando yo quiera. No es porque ellos en realidad tengan ganas, a la final también, pero más es como que, bueno, aquí no es lo que tú dices, sino lo que yo quiera, y si yo quiero ahorita, lo hacemos. ¿Qué tienen que decir ustedes, compañeras, con esto? Porque hay personas que nos están escuchando ahora. Yo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando y quizás está pasando por este mismo problema, que está pasando por este asunto, que de alguna manera están siendo violentadas y no solamente, y que hay, bueno, en el caso de la mujer y en el caso del hombre, ¿se le llamaría también violencia sexual? O sea, en el caso de que las mujeres también quieran hacerlo y ellos no tengan ganas. O no puedan. O no puedan ellos. ¿Cómo le llamamos a eso? Yo siento que también es lo mismo porque yo siento que los dos tienen el mismo derecho. Entonces, si él tampoco tiene ganas y ella sí, ella también debe respetar que él no tiene ganas de hacerlo. Y es en el momento que ambos estén de acuerdo, ambos tienen ganas de tener relaciones, entonces ahí sí. Pero si él no quiere o ella no quiere, pues no se da. Bueno, pero esto Aquí hay un comentario, dice, diga. Para nada, si no se desea, no se desea, tiene que respetar la decisión. Si él no lo acepta, podemos proceder a una demanda por abuso. Exacto. Cuando la mujer no quiera, si no hay un motivo fuerte, no se hace y ya, porque no quiere tener relaciones y puede ser que esté pasando por algo o como no, pero en el momento ella no quiere y se debe respetar la decisión de cada persona, porque si no sería una violación. Vamos a añadir un dato a esto. En algún momento, en alguna de las clases aprendimos, hablando de lo que ya son procesos fisiológicos, ¿verdad? Que tanto los hombres como las mujeres, pero hablemos en esto de las mujeres, porque pienso que en este caso
O sea, en este caso y de esta forma es la mujer que es violentada en mayor forma, de mayor número, ¿verdad? Suele pasar que la mujer pasa por procesos hormonales y sucede de que el proceso hormonal por el cual ella está pasando la inhibe, o sea, la inhibe para que ella pueda sentir un placer o un deseo. O sea, ni deseo ni placer. ¿Por qué? Por el proceso hormonal que está sucediendo dentro de ella. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un cáncer, pueden ser miomas, pueden ser excesos de hormonas. Creo que era testosterona que decía la psicóloga cuando compartía con nosotros esta clase, que la mujer también se agrega, pero en bajas cantidades, pero suele pasar que las mujeres también produce esta hormona. Y cuando es en mucha cantidad, ¿qué sucede? Que la mujer totalmente se ve incapacitada de poder, o sea, simplemente por ser mujer, bueno, ella puede mantener una relación sexual, pero en sí, físicamente y psicológicamente no está preparada para mantener una relación. Y esto pasa. Entonces, suele pasar que lo primero que el hombre dice, si la mujer no quiere estar con él, ¿qué dice el hombre? Si la mujer no quiere estar con él. Con el marido. No es si el hombre no quiere estar con la mujer. No. En algunas ocasiones porque tienen otra pareja. Eso. O sea, pero si es el caso contrario. También porque llega cansado. ¿Perdón? Si es el caso contrario de que, por ejemplo, el hombre no quiere tener relaciones también sexuales, porque llega cansado. lo primero que se le cruza es que es gay. Sí, tiene razón. O que tiene otra y ya vino haciendo sus cosas con la otra persona. Ya, bueno, en el caso de que sea así, pero en el caso de cansancio excesivo, en el caso de cansancio excesivo, cuando hay mujeres que trabajan fuertemente. Claro, cansancio excesivo, mucho trabajo, no quiere. Claro que sí. Entonces, imagínense, o sea, el ámbito en que se desarrolla la violencia sexual en el hogar, esto es algo tremendo, pero resulta, ¿sabe qué? De que esto no es denunciado. Porque muy rara vez va a haber una mujer que esté denunciando al marido porque el marido ha querido estar con ella a la fuerza. Sí hay denuncias por eso, pero es raro. Es raro que eso suceda. Es raro que eso suceda. Entonces, es raro, por miedo y también por quedarse sola. Sí, es decir, tengo una familia, si yo lo denuncio, ¿qué será de mí? O sea, porque la palabra sería, son muy dependientes de la pareja. Y como que piensan que por denunciarlo se les acabó la vida, no van a tener trabajo, no tienen dinero, no va a haber quien ve por ellas. O sea, son muy dependientes algunas mujeres y por eso a veces no denuncian cuando deberían hacerlo. Incluso hasta les vendría mejor. Ya, y otro punto para terminar con el tema del ámbito con que se desarrolla, también desde el hogar, pero de manera virtual. Los niños, mire, los niños o suele pasar que las niñas están publicando su fotografía de ellas, de chicas jovencitas, bonitas, o las mismas personas adultas publican su foto y están llamando la atención. Muchas veces la red que se está usando también ahorita que es TikTok. Los niños graban muchos TikTok y hay padres que no están pendientes de la vestimenta con la que están, las clases de TikTok que graban. Y hay muchas personas que tienen identidad falsa, que se crean cuentas. Incluso no se dan cuenta quiénes los está viendo. De los niños, venderlos. Sí. O que se graban con el logo del colegio y la gente ya ve. Sí, dónde viven, dónde desde ahí empieza ya una violencia sexual o un abuso hacia ellos, porque ellos no saben quién está atrás de una pantalla, quién está atrás de ese celular, o está viendo, o está tratando de vender, porque en otros países existe eso, que venden los videos de esos niños. Por eso comienzan lo que son los secuestros, las violaciones o las muertes por violación hacia esos niños. Porque, o sea, para los niños es normal, nadie los está supervisando y graban videos como quieren, con ropa pequeña, con unos shorts súper chiquitos, blusas pequeñas, y para algunos padres es normal esa vestimenta que ellos tienen. Pero
no se dan cuenta de la clase de videos que graban, las músicas que utilizan para grabar esos videos. O sea, hay cantantes que utilizan palabras obscenas para publicar sus videos, y hay niños que graban esos videos con esas músicas. Y desde ahí proviene ya que hay personas que ya los están viendo, que ya están comentando porque no tienen sus cuentas privadas, porque no tienen supervisión de los padres. Entonces ahí se preguntan que cómo pasó, que cómo obtuvieron ese video. Pero es que ya empieza desde que ellos manejan sus cuentas, sus redes sociales. Y TikTok es una de las cuentas que es la que más están utilizando ahora para poder grabar todo tipo de videos con toda clase de música. Listo. Entonces, tenemos las causas de violencia sexual. Causas de violencia sexual. Pueden ser causas culturales, sociales, psicológicas, desigualdad, por exposiciones a la violencia, por abuso infantil, por poder desequilibrado y también por falta de educación sexual, ¿verdad? Obviamente no vamos a poder abordar cada uno de estos puntos, pero yo quisiera que en este caso abordemos el punto por abuso infantil. A ver, y hay personas que han sido abusadas, violadas, que nunca dijeron nada, que callaron, que permaneció como un secreto, pero que esto de alguna manera les ha afectado a ellos. Y sabe que suele pasar, según estudios y según noticias y estadísticas y todo, que la persona que de alguna manera ha sido violentada sexualmente tiende a repetir este patrón. Los violadores, cuando han sido capturados y ellos han contado su historia, a ellos alguien los violó. ¿Sí me explico? Entonces, pasa de que una de las causas por la cual se sigue manteniendo estas tasas estadísticas en alto número, porque no es que bajan. A nosotros tal vez no la vemos porque, bueno, aquí este entorno, esto no es denunciado, pero hay lugares en nuestro país y fuera de nuestro país donde créanme que la gente es violentada terriblemente. Hay países donde es muy normal vender a una niña como esposa de pequeñita. Como los países árabes, como Marruecos, en la India también, y ciudades de la India, donde es muy común y es una tradición vender a una niña como esposa. Son entregadas como esposa, ni siendo niñas, siendo de 11, de 12, de 13 años, son vendidas como esposa. O sea, eso se practica. Eso es algo que se vive, no me lo estoy inventando yo. Usted puede googlear, entra a cualquier portal, a cualquier noticia en el internet, y usted se va a encontrar de que esto está pasando en el mundo entero ahora mismo. O sea, el asunto de las causas son muy extensas, pero uno de los casos es eso. También la exposición a la violencia. Cuando una persona ha sido expuesta a la violencia, tiende a desarrollar un carácter posesivo y machista, que pasa de que cuando tiene una esposa, en este caso, o a uno tiene una esposa como ha sido expuesto a la violencia, y ha sido educado bajo las normas de la violencia, piensa que todo lo puede solucionar con violencia. Y esto es un llamado para los padres, porque yo pienso que está bien que un padre castigue a su hijo y lo eduque, le enseñe, pero a la violencia no contra la violencia, o sea, no siendo violento, porque de alguna manera marcamos a nuestros hijos si hacemos esto, o sea, no debe ser de esa forma. Un punto más. ¿Por qué? Por desigualdad. Para terminar con este punto y concluir con este tema, aunque nos quedamos cortos, yo creo que vamos a hacer otro webinar hablando más acerca de esto. Por desigualdad. Puede ser por desigualdad económica o puede ser por desigualdad social. Mire, nosotros vemos que en la sociedad hay desigualdades, ¿verdad? Por decir así, hay quienes tienen más poder, quienes tienen más dinero, tienen más adquisiciones, quienes son más educados, quienes de alguna manera tienen un acceso a mayores cosas, ¿verdad? A una mejor educación, a una mejor casa, a un carro, pero hay personas que no. Hay personas que no. Ya. ¿Cómo aquellas personas que de repente tienen un acceso o que tienen ellos superioridad de alguna manera, aunque no son superiores, pero hay gente que ahora mismo se está creyendo superior a alguien, y a eso me refería yo, por desigualdad, porque hay gente
que porque no tiene o porque es pobre, porque no tiene acceso a la educación, porque no tiene un carro, porque no tiene ni una bicicleta, porque hay gente que es realmente muy pobre y por esa pobreza hay quienes teniendo mucho se aprovechan. Y esto es algo que pasa y es algo que yo mismo he visto de personas que ven a niños. Como que se aprovechan en el sentido de que, por ejemplo, ven las necesidades de otra persona y les dicen, mira, si tú te dejas hacer tal cosa, yo te doy tanto. Eso Y pasa. obviamente no es con su consentimiento, pero la persona lo acepta porque de verdad está pasando una crisis muy fuerte y no es Y es porque ellos violencia. quieran. Eso es violencia. Eso es Es como, violencia. por ejemplo, Incluso las hasta personas personas que que tienen saben que enfermedades como VIH y por eso también se transmite, porque son personas que no tienen una actividad social, una actividad sexual activa por la enfermedad y ven a alguien inofensivo, alguien que no sabe, alguien que necesita y se aprovechan y ahí es donde también se puede transmitir. por ejemplo, las personas que tienen más dinero, las personas que están en mejor posición que otras, hay personas que les piden a madres que saben que están necesitadas que les vendan a sus niños, que le vendan a sus hijas para que meterla a veces a trabajar, lo que pues, abusan de ellas, porque saben que esas personas están necesitadas, porque saben que esas personas no tienen para esto o no son preparadas y les ofrecen ciertas cantidades de dinero para poder abusar de sus hijas, de sus niños. Y a veces esas personas acceden, ¿por qué? Por la falta de dinero en su casa. Yo he visto niñas que por un platito de comida, por un plato de comida, a hombres han venido y las tocan, las manosean. O sea, este es un aspecto social y es lo que está pasando. Por eso los padres mucho cuidado con sus hijos cuando lo manda a la tienda. Si usted no tiene, porque mira, hay padres que no tienen para darle a sus hijos de repente una buena ropa, unos buenos zapatos o comer 2, 3 veces al día. Entonces, esto crea un problema, en realidad es un problema social y pasa de que los niños, viéndose en esa necesidad, acceden. Y eso le digo ¿por qué? Porque yo he visto situaciones parecidas a esa. He tenido conocimiento de situaciones parecidas a esa. Y para culminar finalmente lo que es el tema, consecuencias de la violencia sexual. Hay un impacto físico. Consecuencias psicológicas y emocionales que da el abuso sexual. Listo, entonces tenemos un impacto físico, un impacto psicológico y un impacto social. Para terminar este tema. Querida Carolina. Yo quería contar sobre algo sobre lo que es en las consecuencias del acoso de la violencia sexual. Diga. Que es trastorno por estrés postraumático. Que sí. Esta persona puede tener este trastorno, pues, donde los síntomas están relacionados con aparición de pesadillas, donde esa persona revive lo ocurrido, reaparece un recuerdo de una forma invasiva de sus pensamientos negativos, alteraciones del estado de ánimo, donde pueden pasar los años, pero esa persona siempre tendrá ese pensamiento o con el tiempo le aparecen pesadillas, aparecen recuerdos de lo que esa persona pasó. O sea, esas personas que tuvieron su violencia sexual no lo olvidan así fácilmente. Por eso sí sé que esas personas siempre deben de tener un seguimiento con su psicólogo, que los esté tratando, bueno, incluso las personas que están dispuestas a hablar y de verdad a contar su caso, lo que pasó y buscar ayuda. Pero la persona que nunca habla, que siempre está con eso que le pasó y nunca buscó un profesional para que la pueda ayudar, siempre va a sufrir de eso, lo que llamamos el trastorno por estrés postraumático, donde siempre va a haber la aparición de por medio de pesadillas de lo que pasó, donde reviva lo ocurrido, donde va a tener siempre pensamientos negativos, de que va a tener siempre esto de que le va a volver a pasar eso. También tenemos lo que es, por ejemplo, la aparición del sentimiento de culpa o vergüenza, donde la víctima tiene la falsa creencia de que lo que ocurrió él lo pudo haber evitado, de que lo que ocurrió por si no hubiera ido a ese lugar, no le hubiera pasado esa violencia sexual, si no hubiera tenido contacto con esa persona, todo hubiera pasado de manera distinta.
O sea, piensa que porque abusaron de ella o porque esa persona de algún momento, de alguna forma tuvo una violencia sexual hacia él lo pudo haber evitado. Cuando no es así, porque, o sea, se siente culpable. De que si no pasé por ese lugar, lo pude haber, sí. O sea, no hubiera pasado. Pero es algo que claro. Pasa sin que tú digas, bueno, pasa sin querer queriendo. Lamentablemente las personas son así, uno no sabe, uno no puede confiar en nadie, incluso ni en sus propios familiares. Por eso viene el sentimiento de culpa hacia ellos. Pero también, ¿por qué fue? Porque no buscaron, o no es que no les da eso por ir a buscar una ayuda a un profesional. Piensan que van a ser juzgadas. Sí, que van a ser juzgadas o que alguien les va a decir, pero ¿por qué fuiste a ese lugar? Pero si yo te dije que no trataras con esa persona. No hiciste caso, eso te pasa por no ver. Aparece el sentimiento de culpa y vergüenza hacia ellos, primero porque no lo quieren contar, porque no quieren que nadie los culpe, los señales, o por no haber hablado o por haberlos, como dice mi compañero, porque los señalen. Ellos piensan que de cualquier forma pudieron haber evitado eso o hubieran actuado de manera súper distinta. Entonces, ¿qué tienen? Tienen miedo a hablar de eso. Lo que no saben es que si ellos se siguen culpando, eso no va a retroceder lo que pasó. Y lo peor es que no es culpa de ellos. Sí, por eso viene eso, don José, que ellos tienen sentimientos depresivos, que se encierran entre ellos mismos en cualquier cosa que estén, y por eso vienen hasta que ellos acuden a matarse, a hacer lo que sea, porque ya fue algo que no lo contaron, algo que ellos viven en su mente, donde, como yo vuelvo y le digo, tienen una pesadilla, vuelve a aparecer ese sueño, vuelve a aparecer ese pensamiento que ellos nunca lo contaron, que a lo mejor pasó porque ellos tuvieron la culpa. ¿Qué pasa? Y ahí viene el suicidio, que ellos le pasan por no contar nada de lo que les pasó, porque ellos se guardan eso de esa violación que tuvieron, de esa persona en las que ellos confiaban o de familiares que aparentemente ellos le tenían confianza y abusaron de ellos, y aparentemente su familia, nadie sabe nada y piensa que ellos nunca han pasado por esos casos. El impacto psicológico de la violencia sexual es tremendo, y muy aparte del impacto físico, porque cuando una persona es violentada obviamente tiene un impacto físico, si ha sido violada en este caso. Sabemos que queda golpeada, pero la parte psicológica. Y bueno, y este es un llamado para todas las personas. Hasta su autoestima. Sí. Viene en lo que es su autoestima, la forma de vestir. Personas que por ejemplo, les gustaba maquillarse, que les gustaba hacer miles de cosas, que les gustaba vestirse de una forma, y ya desde que saben que les pasó eso, algunos dicen, ay, pero ¿por qué ella se viste así? ¿Por qué ella no quiere maquillarse? ¿Por qué ella no quiere ir a fiestas con sus amigos? ¿Por qué ella no quiere reunirse con la familia? Es porque a veces también en el entorno de la familia o en el entorno de los amigos o algún profesor o algo tuvo con esa persona que abusó de ella. Eso le causa que esa persona hasta se refugie en lo que es en las drogas, en lo que es muchas cosas de eso que antes decían, pero si antes no era así, no lo hacía. Pero como no saben, no han hablado con esa persona nunca ha tenido las fuerzas para poder hablar o pedir ayuda, nunca saben por qué la reacción de esa persona así. Aunque no sea violencia sexual, aunque sea alguien que los está acosando por medio de mensajes, deberían de siempre decirlo desde el principio, que ven que esa persona está abusando de ellos de alguna o de cualquier manera, sea porque los toque o sea porque con palabras que a ellos no les gusten. Deberían decirlo desde el principio, buscar ayuda para que eso se termine y se corte desde ese punto. O sea, la violencia sexual se debe denunciar, y si tú estás siendo objeto de violencia sexual, si el que nos esté mirando ahora, si está siendo acosado, si ha sido violentado, tocado, si ha sido violado o violada sexualmente. Alza la voz. Sí, denuncia. Así no tengas tú la fuerza, conversa con la persona más allegada a ti, que sientes que te va a ayudar, y cuéntale tus problemas y que te ayude a salir adelante, a denunciar a esa persona, porque no sabes que al tú denunciar puedes estar ayudando a otras que pueden pasar lo mismo que tú. Y el asunto es que si alguien ya pasó por esto y está con el problema psicológico de que el estrés postraumático, que está con culpa, que está con pesadillas, que tiene su autoestima baja, que piensa de que ya todo está perdido, que piensa en suicidarse, no. Eso ya pasó, pero usted puede realizar su vida nuevamente.
puede tomar las medidas correctivas, porque obviamente esto está pasando no Tú solamente acá. tienes la decisión de mejorar y seguir adelante. Tú No tienes la todo está decisión o perdido. de retroceder o de seguir. Sí, busque ayuda, busque un profesional. Busca un profesional que le pueda orientar. Sí se pueden recuperar de esto, A veces créanme. uno Sí se dice, puede. yo solita puedo recuperarme, pero es que no es eso, sino es que tú necesitas sacar lo que tienes dentro, contar tus problemas Y liberarte. y Yo liberarte. pienso, Que en una primera instancia, persona con conocimiento te ayude. claro, en primera instancia yo pienso que con la ayuda de Dios se puede salir adelante, pero también es importante, muy importante, contar con ayuda profesional. Y en este caso, cuando una persona psicológicamente ha sido impactada por un asunto como la violencia o la violación sexual, necesita ayuda profesional. Y esto es un tema muy extenso, en realidad, muchos los puntos a tratar en cuanto a la violación. Yo aconsejo a todos los padres, cuiden a sus hijos, cuídense ustedes, denuncien los casos, no permitan que las violenten sexualmente, alzan su voz, como dijo la compañera. Es las recomendaciones que yo les puedo dar, pero yo quisiera que también mis compañeras den unas recomendaciones finales para dar por terminado este webinar acerca de lo que es la violentación sexual. Como ya lo dije, mi recomendación es que alcen la voz, sea lo que sea que te estén amenazando, tú alza la voz porque tú puedes ayudar a más niñas o a más niños, puede que encierren a esa persona y no siga haciendo daño a los demás, incluso te puedes ayudar a ti mismo a sentirte liberada de que hay uno menos en el país, de que ya no va a seguir haciendo daño a las personas inocentes. También mi consejo sería de que siempre hablen, por más que sientan vergüenza, busquen ayuda a la persona que más tengan confianza, a la persona con la que más hablen, que pueda ayudarlos a salir de ahí, a que puedan, si tuvieron alguna violencia sexual, si alguien se pasó con ustedes, que siempre tengan confianza al hablar con esa persona. No se queden callados porque de ahí vienen los problemas, a que esas personas se suicidan y los de familia muchas veces no saben el por qué. Si ustedes en el primer momento saben que alguien ya está por ahí, que no tiene buenas intenciones con ustedes, que ustedes ven que está tratando como de propasarse con ustedes, ay, no les gusta, y ustedes tienen que buscar ayuda, sean sus padres, en la persona que ustedes tengan más confianza, en su hermana, su hermano, si tienen hermanos mayores, y más va para los niños. Porque siempre hay personas que son malas y abusan más de los niños cuando saben que los niños se quedan callados o algo, porque saben que muchas veces hay niños que no dicen nada, que se quedan callados y no les cuentan nada a sus padres y piensan que porque para ellos es un juego o algo, porque esa persona trata de comprarlos con caramelos o con algo que a ellos les guste, y desde ahí empieza ya el abuso sexual hacia los niños. No, ustedes no tienen por qué aceptar regalos de personas desconocidas, ni alguien que les diga que les envíe una foto o algo, ni aceptarlo que porque ven que te regalo esto, o que algo que no te dio tus padres. No, si ustedes no conocen a esa persona, si no tienen confianza con esa persona, desde ese momento ustedes tienen que decirle a sus papás que eso es lo que están con ustedes. Listo. Entonces, mucho ojo a los signos. Mucho ojo a los signos de personas que han sido violentadas sexualmente. Tal vez no lo estén diciendo, pero hay señales. Y yo pienso que vamos a tener que hacer el segundo webinar acerca de violencia sexual, los signos, ¿verdad? Los signos, alerta. Hay una alerta para las personas que han sido violentadas sexualmente, que no dicen que han sido violentadas, pero que ellos muestran. Hay características y esto es importante conocerlo. Entonces, para que los padres estén atentos, para que los padres de familia, los esposos y todos estén atentos a esto, vamos a hacer próximamente un segundo webinar hablando acerca de estos puntos y datos estadísticos y más cosas acerca de la violencia sexual. Espero que les haya servido a todos esta poca información que les acabamos de dar y motivarlos a que nunca se queden callados. Entonces, esta es la participación del grupo número 9 de la materia Psicología de la Sexualidad y Género de la Universidad Estatal de Milagros, UNEMI. Y se despide de ustedes José Salazar, nuestra querida compañera Angie Fiallos, Carolina Rivera y Sara Vera, que bueno, se despertó hace algún momento. ¿Listo? Pero esperamos de que les haya servido todo esto. Espero que les haya gustado y ya les la segunda parte. Atentos a este asunto de la violencia sexual. Entonces, espérenos para un próximo episodio y que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día.